Cuando no logramos someter la ansiedad o la angustia a Dios o rendir los problemas al Señor, la desesperación tomará lugar, tomará el control y va a generar caos en la vida de cualquier persona, exponerse al estrés o a una extensa crisis sin lograr depositar esas cosas en las manos del Señor. Eso es malo, pues va a generar enfermedades y permitir al enemigo afligirnos. Más bien confiemos en el Señor y permitamos que Él haga su obra a su manera, a su tiempo, y todo lo que Él hace, lo hace bien. Mi alma alaba la gloria del Señor. La angustia, David expresa su paciente espera. En el versículo 1 del capítulo 40 nos dice la palabra del Señor: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Deseamos que el Señor responda a nuestras oraciones inmediatamente. Sin embargo, en este caso David espera en Dios. No nos dice exactamente cuánto tiempo tuvo que esperar, pero tuvo la virtud de ser paciente. Confió en la respuesta del Señor, lo que implica creer que Él hará lo mejor y lo hará en su tiempo. Bienvenidos a todos en el nombre del Señor. La ansiedad y el afán no son buenos consejeros. Siempre será mejor confiar y esperar en Dios. Si recordamos, en Primera de Samuel, Dios te bendiga, hermana, bendiciones. En Primera de Samuel, Amén. aleluya. Saludos, mi hermanita. Gracias por estar aquí con nosotros un momento meditando en la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Igual, bendiciones. Amén. Primera de Samuel 13:13 nos habla algo al respecto y dice que si recordamos el ejemplo cuando el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl: en 7 días volveré y sacrificaré holocaustos a Jehová. Y era esta orden de parte de Dios, no era de parte del profeta, era de parte de Dios. Ese es un gran ejemplo por qué debemos esperar el tiempo de Dios. Pero Saúl, al ver que se cumplía los 7 días, que los filisteos venían y algunos soldados hebreos desertaban de sus filas, se apresuró y ofreció el holocausto. Al levantar la cabeza vio que Samuel venía y lo recibió, y el profeta le dijo: locamente has hecho, pues no guardaste el mandamiento de tu Dios, por eso tu reino no será duradero. Cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, cometemos el grave error y actuamos locamente, tomamos decisiones precipitadamente, la cual traerá consecuencias a nuestra vida. Mi alma alaba la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Dios oye el clamor de sus hijos. Según el Salmo 40, versículo 1, el cual leímos, ante la dificultad, el cristiano puede pensar que Dios no escucha su oración, pero en realidad el Señor escucha a sus hijos. Él está interesado en la situación que cada uno vive. Dios no es insensible, tampoco es indiferente a tu clamor. Una pregunta importante aquí es que David, ¿qué es lo que estaba viviendo David cuando escribió este salmo? ¿Cuáles eran las circunstancias de su vida cuando escribió este salmo? Por el contenido del salmo, vemos que enfrentaba gran peligro, su vida peligraba. Por eso clama por protección y ser librado de sus enemigos. La persecución del rey Saúl contra David fue tan atroz y feroz y constante, continuamente. Algunos eruditos, algunos preparados en la palabra, creen que pudo haber durado 10 años la espera de su liberación. Tuvieron que pasar 10 largos años para que Dios
respondiera al clamor de su siervo David. Buena. Usted diría, Dios le bendiga. Usted diría, pero ¿por qué Dios esperó tanto tiempo? El hecho es de que Dios prueba nuestro corazón. El hecho es que Dios a veces no es que no escuche nuestra oración, sino que guarda silencio porque quiere probarnos. Quiere probarnos. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. La persecución pudo haber durado 10 largos años. Fue difícil para David esperar. Detrás de él un ejército que lo buscaba para quitarle la vida. El rey mismo lo buscaba para quitarle la vida. Pero Dios nunca lo desamparó y ninguna espada enemiga durante todo ese largo tiempo lo tocó. Escúchame esto. Tal vez esta palabra es para ti. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. Tal vez estás pasando por crisis difícil, aguda, severa. Tal vez una persecución contra tu vida. Quizás una persecución en tu mente. Quizás una enfermedad, te han diagnosticado una enfermedad incurable que para el hombre es imposible de ser curada, pero tengo palabra de Dios para tu vida. David fue probado por 10 largos años, pero Dios fue fiel, Dios lo guardó, lo protegió y Dios nunca permitió que la espada tocara a David. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios nos hace librar del pozo de la desesperación. Dios actúa a favor de su pueblo. En el Salmo 42 que hemos leído, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David fue liberado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ante esto podemos decir que él estaba hablando en sentido figurado por lo que él estaba viviendo. David dice, Dios me ha sacado del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos difíciles que parece que no tienen salida? Parece que hemos caído en un hoyo, en un pozo que no tiene fondo. O un hoyo, como dice el salmista, caí, mis pies tocaron el lodo cenagoso, un lodo que por más que intentaba liberarse del lodo, más se hundía. ¿Cuántas veces vienen los problemas y queremos sacudirnos del problema? Y entre más nos sacudamos, más nos desesperamos y más nos hundimos. Por eso David dice, me ha sacado del pozo de la desesperación. Los pozos en aquel entonces eran excavaciones en el suelo para sacar agua. A veces tenían que utilizar escaleras para poder descender. En otras ocasiones, por su gran profundidad, debían sacar el agua con cántaros que bajaban con cuerdas. La palabra pozo se usa como cisterna o prisión. Se traduce también, es la palabra pozo, es la palabra hebrea, bor, que significa hoyo, que se usa como cisterna o prisión. Se traduce también como cárcel, como mazamorra, incluso como sepulcro. Es muy interesante ver que la palabra desesperación que se menciona en este salmo es la terminología de la palabra hebrea shaon, que también significa ruido, destrucción, rugido, murmullo. Es entonces en ese tiempo o espacio donde el enemigo aflige tu mente, aflige a David murmurando en sus oídos como frases, estás solo, Dios no te escucha, no vas a salir de esta, quítate la vida, no confíes en nadie más, tú no vas a sanar, nadie se compadece de ti, nadie ve lo que tú haces para Dios. Palabras como estas vienen, murmullos como estos vienen a tu mente. Por eso David dice, me ha sacado del pozo de la desesperación, porque en David literalmente estaba desesperado, escuchaba voces. Dios, aproximadamente cuando David tenía 17 años, Dios lo unge, manda al profeta Samuel, al sacerdote Samuel, para ungirlo como el próximo rey. Habían pasado el tiempo, había pasado los años y David ahora era perseguido y su vida peligraba, su vida estaba expuesta en peligro todo el tiempo. Usted se imagina cuántas
veces esas voces llegaron a su mente diciendo, Dios no va a cumplir lo que prometió, Dios se burló de ti, Dios te ha abandonado, Dios no te escucha, tú has pecado. ¿Cuántas voces vinieron a David? Por eso David exclama en el Salmo 42 diciendo, me has sacado del pozo de la desesperación. Estás solo, te van a traicionar, de aquí a poco vas a morir. Mejor quítate la vida. ¿Para qué vivir así? Dios te abandonó, etcétera, etcétera. La desesperación es la pérdida de la esperanza. El pozo de la desesperación donde David estaba se debía a la acumulación de preocupaciones, estrés, ansiedades y temor y miedo ante la persecución del rey Saúl. No dormía bien, físicamente estaba demacrado, físicamente estaba débil, físicamente tal vez ni comía. No se alimentaba apropiadamente. La angustia inquietaba su corazón cada día y espiritualmente estaba en esa desesperación. Se notaba en su rostro y en su vida normal. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Cuando uno está expuesto, cuando uno está pasando por un momento difícil, por crisis, por enfermedad, por economía, por falta de trabajo, por falta de salud, por falta de dinero, nos encontramos como el rey David en el pozo de la desesperación. Aleluya, en el pozo de la desesperación. Bendito sea su nombre. Nos encontramos ansiosos, sin paz. Esa desesperación se notaba en su rostro, en la vida normal de él. David hablaba también del lodo cenagoso. Es el barro que se asienta en el fondo del agua, estancadas, malolientes, o en terrenos húmedos. Cuando una persona cae en ese lodo, intenta levantarse, se le hace muy difícil pararse, ponerse erguido. Incluso puede aparecer la fatiga, el cansancio, porque lo intenta levantarse, poner firmeza en sus pies, pero a causa del lodo, das un pie adelante y das 3 para atrás. Como que no hay avance, como que eso te está impidiendo levantarte espiritualmente. Ese lodo que atrapa e impide el avance. Dios sacó a David. Dios saca a David de allí, lo levanta y lo pone sobre una piedra, sobre una roca. Y dice David, y enderezó mis pasos. El Señor socorre a sus hijos y los levanta en victoria. Dios te hace libre del pozo de la desesperación. La liberación divina produce alabanza en nuestra boca. Algo interesante que me impactaba en esta enseñanza es que cuando nosotros nos encontramos en la prueba, en la lucha, suceden cosas tristes a nuestra vida, tanto física como espiritual. En el Salmo 40, versículo 3, después de que Dios lo saca del pozo de la desesperación, David expresa diciendo, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. La expresión puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza nos permite concluir que mientras David estuvo en el pozo de la desesperación, no pudo cantar, no pudo alabar a Dios. Es desesperación. Ese lugar donde no se canta al Señor es un lugar donde te quita el gozo, te roba la alabanza. Es un lugar donde roba la alabanza a los hijos de Dios. Las palabras de adoración son reemplazadas por quejas, por querellas, por palabras incluso de enojos, de reproches a nuestro Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy fiel a ti, si yo leo tu palabra, si yo oro todos los días. Y nos empezamos a preguntar como Job, que no podía entender por qué, siendo justo, estaba viviendo las calamidades que se le sobrevino a él. Y muchas veces nosotros somos expuestos en el desierto, donde solamente lo que está a nuestro alrededor es soledad. Nuestros seres amados nos abandonan como en el caso de Job. Dice que sus siervos, cuando él llamaba a sus siervos, ellos lo miraban como un desconocido, como que no lo conocían. Para su propia esposa era un asco.
por el mal olor que salía de su cuerpo. ¿Se imagina usted tenerlo todo un día y después perderlo todo? Y preguntarte por qué si yo amo a Dios, por qué si yo sirvo a Dios. Como que pareciera que Dios no escucha tu clamor, como que Dios se apartó de ti. David decía, después de que Dios lo saca del pozo de la desesperación, entonces dice, luego puso en mi boca cántico nuevo, porque mientras estamos en el momento del dolor, hermanos, seamos realistas, somos seres humanos. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? ¿A poco nos da ganas de cantar? ¿Acaso nos da ganas de adorar a Dios, de predicar su nombre? Hay casos contados con la mano de hombres de Dios que han tenido esa virtud. Pero regularmente nosotros los seres humanos, hermanos, cuando viene la crisis, cuando no hay nada que comer, cuando abrimos la refrigeradora y no hay nada que comer, y más si tenemos hijos, no tenemos con qué darles, qué compartir con ellos. La tristeza, las lágrimas llegan a tu vida cuando se acercaron los días de pagar el crédito de tus tarjetas o la renta. Es difícil y pareciera que Dios se olvidó de ti. Parece que Dios es distante a tus necesidades. Pero cuando entonces somos libertados y sacados del pozo de la desesperación, dice la palabra de Dios. Entonces puso en mi boca cántico nuevo, no un canto repetido, no un canto aprendido, no un canto de otra persona. Dios pone una alabanza de gratitud porque tú fuiste probado y fuiste hallado digno ante tu Señor, digno. Y eso se llama gratitud. Gracias, Señor, porque no me dejaste abandonado. Gracias, Señor, porque probaste mi corazón. Gracias porque la enfermedad no pudo contra mí. Gracias porque la crisis económica, crisis sentimental, emocional no pudo contra mí. Pero cuando nosotros nos encontramos en ese lugar, no hay gozo, no hay paz, hay desesperación. Por eso David dice, tú me has hecho sacar del pozo de la desesperación, pero ahora has puesto un cántico nuevo en mi boca. Mientras él estaba ahí, no había gozo, no había alegría, no había adoración. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo cuando Israel eran llevados cautivos a Babilonia? Dice, y nos decían aquellos que nos llevaban cautivos rumbo a Babilonia, junto a las riberas del río, diciendo, ustedes que son pueblo de alegría, ¿por qué no nos cantan esos cánticos de alegría? ¿Cómo íbamos a cantar si nosotros somos abandonados y alejados de nuestra ciudad, de nuestra tierra? Aleluya. ¿Cómo podemos cantar cuando somos prisioneros de la tristeza? Cuando alguien murió de nuestra familia, cuando alguien se encuentra en estado de muerte, o cuando alguien de un familiar injustamente es acusado y llevado a la cárcel. ¿Cómo podemos cantar de alegría cuando todo parece que va mal? Pero Dios sí responde la oración. Dios sí responde a tu oración. Y dice la palabra, pero Dios puso en mi boca cántico nuevo. Pero Dios sacó de allá a David, lo levantó de aquel pozo, lo sacó para la gloria de su santo nombre. La alabanza libre evidencia nuestra libertad. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted llega a la reunión, cuando usted llega a la iglesia, cuando usted llega al servicio, cuando usted llega al culto y lleva problemas, usted ni siquiera quiere adorar, ni siquiera quiere cantar. Hasta que el Señor lo liberta, entonces usted empieza a levantar sus manos de gratitud porque ha recibido la paz del Señor. Concluyo diciendo, el enemigo siempre busca y buscará estancar aquellos dones o capacidades que Dios entrega a sus hijos. David era un adorador, pero en este momento ese adorador se había estancado porque había caído en el pozo de la desesperación.
El diablo había logrado atar la capacidad de adorar en David, pero Dios oyó su clamor y lo sacó de allí, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras. Aleluya. Las obras del diablo. Aleluya. Aleluya. El enemigo tratará de traerte problemas a tu vida y procurará meterte en el pozo de la desesperación o que caigas en el lodo cenagoso, pero Dios es todopoderoso y viene en tu ayuda. Él te libera y te usará poderosamente. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Señor, toca los corazones. Que esta palabra sea viva y eficaz. Que esta palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Que esta palabra sea, Señor, como espada de dos filos que penetra al partir el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Sé que harás más de lo que yo creo y yo pienso, porque tu palabra jamás volverá vacía. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, hermano. Dios me los bendiga. Parece que la hermanita